Nuestro Nuevo Testamento, capítulo 17. Pablo, prisionero, Hechos 21:17 al 28:31. La última sección de los Hechos contiene el relato de la prisión de Pablo, de las causas judiciales que contra él se siguieron y de su viaje a Roma, todo lo cual da la impresión de un anticlímax. Casi una cuarta parte de todo el libro se dedica a la presentación de acontecimientos que aparentemente nada tuvieron que ver con la doctrina o con el avance misionero de la Iglesia. En vez de explicar la manera en que la Iglesia se extendió hasta Roma y España, la relación deja a Pablo custodiado en su propia casa alquilada, sin decir nada de su presentación ante el emperador ni del ministerio subsecuente de Pablo en el caso de que el emperador haya fallado su libertad. La historia termina abruptamente y, juzgándola de acuerdo con nuestro acostumbrado modo de pensar, su final es insatisfactorio. Lo inesperado del final de Hechos puede explicarse presumiendo que el autor escribió todo lo que sabía. Si un intento fue informar a Teófilo poniéndolo al día, se explica que haya querido darle la información hasta lo más reciente posible, y habiéndole dado los últimos datos referentes a la carrera de Pablo, no tenía ninguna otra cosa que añadir. El desproporcionado énfasis sobre el encarcelamiento podría significar que Lucas podía escribir con más libertad y amplitud sobre cosas de las que él mismo era testigo. Pero hay probablemente todavía una razón mucho mejor para explicar lo detallado de esta parte final del libro. El cristianismo se había separado más y más del judaísmo y su independencia se hacía más y más notoria a cualquier observador público. El concepto que Roma tuviera de esta nueva religión ejercería muy importante efecto sobre el futuro de ésta, porque si se le consideraba como un movimiento revolucionario peligroso, tendría que proseguirse a su inmediata destrucción. En este relato, escrita para Teófilo, quien probablemente era un personaje del mundo oficial, Lucas deseaba demostrar que el cristianismo no tenía pretensiones políticas y que sus relaciones con el poder romano siempre habían sido amistosas. La persecución había procedido de parte de los judíos que para ello partían de una base religiosa, pero todos los cargos que consideraban al cristianismo subversivo de la autoridad romana, como se le acusó en Filipos en Hechos 16, 20 y 21, eran falsos. Además, estos capítulos de los Hechos tienen grande valor biográfico y teológico porque revelan más del pensamiento y la enseñanza íntimos de Pablo que lo que nos permiten saber otros pasajes de Hechos. Jerusalén. La llegada de Pablo a Jerusalén produjo un inmediato choque dentro de la iglesia judía, a pesar de todos los intentos que él hizo para evitarlo. Por su gestión de Santiago, Pablo se echó la responsabilidad financiera de ayudar a algunos judíos cristianos a cancelar su voto de nazareos. Pablo mismo había tomado el voto en una previa ocasión, y Santiago pensó que esto le proporcionaría un buen medio para demostrar que él no tenía aversión a la guarda voluntaria de la ley. Versitas bíblicas en el libro. Haciéndolo así, podría detener los diversos rumores que circulaban acerca de que él enseñaba a todos los judíos de la dispersión a que no circuncidaran a sus hijos ni guardaran las costumbres de la ley. Versitas bíblicas en el libro. El proyecto caminaba bien cuando ocurrió el inevitable choque. Los judíos de Asia, que habían sido sus amargos opositores en Efeso y en todas partes, suponiendo que había metido a sus compañeros gentiles al santuario del templo a donde no les era lícito entrar, acusaron públicamente a Pablo de haber profanado el sagrado recinto y movieron tumulto contra él. El consiguiente escándalo cobró tales proporciones que el tribuno militar romano tuvo que intervenir con sus cohortes armadas. Rescataron a Pablo de la furia del tumulto y lo condujeron al castillo de Antonia para examinarlo detenidamente. Pablo consiguió permiso del tribuno para hablar desde los escalones del castillo y dirigiéndose a la multitud en aramaico hizo su defensa. La multitud escuchó respetuosamente entre tanto que hablaba de su conversión.
Ninguna objeción se pronunció contra la realidad de la cegadora luz, que para una mente judía tenía la connotación de la gloria de Dios o Shekinah. Ni tampoco le interrumpieron cuando oyeron de la glorificación de Jesús y de los conceptos de bautismo y de arrepentimiento. Solo cuando mencionó el llamamiento a los gentiles, el odio de la multitud brotó en llamas y Pablo tuvo que ser internado al castillo para darle seguridad. En el examen y declaraciones que siguieron, se pusieron perfectamente en claro dos hechos. Uno, la inocencia de Pablo en cuanto a cualquier delito político o criminal, y dos, su calidad de ciudadano romano. Quedó bajo custodia protectora durante 4 años. 2 años los pasó en Cesarea, porque Félix esperaba recibir cohecho de Pablo para soltarlo. Tampoco lo libertó al concluir su término de procurador porque pensó que dejándolo preso se ganaría la benevolencia de los judíos. Al ascender Festo, Pablo, comprendiendo que los judíos nunca descansarían en su odio, ni retirarían sus acusaciones contra él, temió que Festo los escuchara y lo dejara languidecer indefinidamente en la prisión. Festo, conociendo que Pablo era ciudadano romano, estaba obligado a satisfacer su demanda, despachándolo a Roma para que allá prosiguiera el proceso. La espera para ser escuchado le llevó otros 2 años. No se nos dice si Pablo fue libertado porque su caso hubiera ya prescrito o porque hubiera llegado a juicio y sido absuelto como inocente. Versitas bíblicas en el libro. Este periodo de inactividad forzosa por ningún motivo se puede considerar estéril. Ni siquiera en Jerusalén se le prohibió a Pablo mantener contacto con el mundo exterior, y en Roma permaneció en su propia casa alquilada en donde desarrolló su ministerio recibiendo allí a cuantos le buscaban. No podía viajar, pero tenía libertad para enseñar y para escribir dentro de los límites de su celda o casa. Versitas bíblicas en el libro. Las epístolas que escribió durante este periodo testifican que el crecimiento de la Iglesia no tuvo que hacer alto a causa de la prisión de Pablo y que la literatura que éste produjo fue de naturaleza más sólida y didáctica que todo lo que había escrito hasta entonces, con la única posible excepción de Romanos. Las epístolas del cautiverio en conjunto tratan más de la enseñanza general y menos de problemas individuales que las primeras epístolas escritas durante sus viajes. Revelan una iglesia que no era solamente el inicial agregado de convertidos ansiosos, dudosos, perplejos por los problemas de la hora y un tanto desorganizados, sino una iglesia que rápidamente adquiriría madurez. Hay indicaciones de que comenzaba a surgir la segunda generación de cristianos cuyos problemas tenían que ver más con la complacencia que con la confusión. Habían recibido ya la instrucción acerca de los elementos de la fe y necesitaban recibir enseñanza más profunda que los iluminara y los afirmara. No obstante que los planes de Pablo sufrieron cambios por causa de la prisión, no se alteró su sentido de destino ni su fe de que el propósito de Dios era enviarle hasta Roma. La visión que tuvo en Jerusalén precisamente antes de presentarse al Sanedrín le anunció: confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester que testifiques también en Roma. La promesa fue renovada en medio del peligro y del naufragio por el ángel de Dios que le dijo: Pablo, no temas, es menester que seas presentado delante de César. Y la respuesta de Pablo fue característica: yo confío en Dios. Todo el periodo es un ejemplo de la lenta pero muy segura operación de la divina providencia en la administración del Evangelio confiada a Pablo. Versitas bíblicas en el libro. El desarrollo de su mensaje también se nota por la repetida alusión en su defensa a la resurrección de Cristo. Debido al hecho de que sus discursos correspondientes en esta sección son apologéticos más que didácticos, podemos notar que la resurrección en el pensamiento de Pablo había ocupado un puesto central. En su defensa ante el Sanedrín dijo: varones hermanos, yo soy fariseo y hijo de fariseo. De la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado.
En la audiencia ante Festo definió la creencia de la secta a la cual pertenecía diciendo que esperaba que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hasta Festo, el gobernador romano, a quien difícilmente podría llamársele iniciado en teología, presentó a Pablo delante de Agripa diciendo que los judíos tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su superstición y de un cierto Jesús difunto, el cual Pablo afirmaba que estaba vivo. En la réplica a la invitación de Agripa para hablar por sí mismo, Pablo preguntó: ¿Qué? ¿Juzgase cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos? Continuando con el relato de su conversión, la cual presuponía la actividad de un Cristo resucitado, Pablo confesó que su mensaje estaba fundado sobre la profecía de que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ver citas bíblicas en el libro. Este énfasis sobre la resurrección es por tanto evidente en todas las epístolas de Pablo desde las primeras. Ver todas las citas bíblicas en el libro. La amplificación de su significado para el creyente se desarrolla en los capítulos 6 y 8 de Romanos, pero sus demandas sobre la vida ética y devocional aparecen más claramente en Colosenses y Efesios. Puede ser que durante el forzoso retiro ocasionado por su encarcelamiento, Pablo haya podido contemplar de manera más plena el significado de la verdad que le era tan familiar y formular con mayores detalles sus consecuencias en la vida cristiana. Las epístolas. Las 4 epístolas de la prisión, Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, fueron producto de este periodo desde el 56 o 57 hasta el 60 o 61 después de Cristo. Respecto a ellas, la crítica ha elevado preguntas como las siguientes: ¿fueron escritas en Cesarea o en Roma? ¿Son todas ellas genuinamente paulinas? ¿Quiénes eran sus destinatarios? No cabe duda respecto a que fueron escritas durante la época del encarcelamiento, porque todas hacen referencia a las cadenas de Pablo. Probablemente el punto de vista tradicional que fueron escritas en Roma sea correcto, porque las alusiones a la casa de César y a la guardia pretoriana encontrarían mejor aplicación a Roma que a Cesarea. Da la impresión de estar colocado en un centro obligado de viajeros, a donde sus amigos venían e iban fácilmente, lo que sería más característico de Roma que de Cesarea. En los recientes años han surgido algunas dificultades referentes a la genuinidad de Efesios. Goodspeed y otros sostienen que fue escrita por uno que puede considerarse como el primer colector y editor de las epístolas paulinas y que quería proporcionar una introducción para toda la colección. La carta, sin embargo, lleva el nombre de Pablo. Las referencias personales guardan acuerdo con los hechos conocidos de su vida, y su estrecho parecido a Colosenses puede explicarse por las circunstancias de que ambas fueron escritas aproximadamente por el mismo tiempo, de modo que las ideas dominantes en ellas fueron semejantes. No hay una convincente evidencia externa de que Efesios fuera escrita por otro que no fuera Pablo, y la evidencia interna que se cita es susceptible de más de una interpretación. Es posible que Efesios fuera carta encíclica, escrita no solamente a Efeso, sino en lo general a las iglesias de Asia que habían sido el campo del último amplio ministerio de Pablo, anterior a su encarcelamiento. La frase en Efeso del 1:1 falta en algunos de los más antiguos manuscritos. Llama la atención que en su parte final no contenga saludos personales, una carta considerada tradicionalmente como dirigida a una iglesia en la que Pablo había trabajado durante 3 años, lo que solo se explica por la intención de que fuera leída por muchas iglesias. Su amplia enseñanza, que no trata de situaciones determinadas en una iglesia local, confirma esta impresión. Si esta carta hubiera sido una circular a las iglesias de Asia, sin duda se hubiera enviado una copia de ella a Efeso,
y puesto que Efeso era la más grande de las iglesias de la provincia, la copia de ella tenía que ser la más accesible y también la más frecuentemente reproducida. Los destinatarios de cada una de las otras epístolas del cautiverio están claramente indicados por el sobrescrito que llevan y nunca se han puesto a discusión. Filemón. Trasfondo. La carta a Filemón fue escrita en la misma época y bajo las mismas circunstancias que Efesios y Colosenses. Onésimo, un esclavo de Filemón, comerciante de Colosas, se había ocultado llevándose cierta cantidad de la propiedad de su patrón a Roma para sentirse libre allá, en medio de las multitudes de aquella gran ciudad. De algún modo llegó a estar en contacto con Pablo y se convirtió. Filemón 10. Comprendiendo la necesidad de enderezar el entuerto cometido por Onésimo, Pablo lo devolvió a su antiguo amo con esta carta a Filemón, en la que pedía que se le recibiera y se le perdonara. Pablo convino en pagar el dinero defraudado por Onésimo. 18-19. Añadía el apóstol que esperaba estar libre dentro de poco y que su plan era visitar otra vez las iglesias. Contenido y bosquejo. Aunque esta epístola es intensamente personal, más que teológica, contiene el cuadro más perfecto que se puede encontrar en el Nuevo Testamento acerca del significado del perdón. El bosquejo será un sumario bastante completo. Filemón, un cuadro del perdón cristiano. Ver bosquejo en la página 376 del libro. Evaluación. En esta carta se encuentran todos los elementos que intervienen para hacer necesario el perdón: la ofensa, la compasión, la intercesión, la sustitución, la restauración al antiguo favor y la elevación a una nueva relación. Cada uno de los aspectos del perdón divino del pecado encuentra su réplica en el perdón que Pablo procuró para Onésimo. Es una lección práctica sobre la petición que tenemos en la oración: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ver citas bíblicas en el libro. Efesios. Trasfondo. La necesidad de escribir a Filemón y de enviar la carta a Asia dio oportunidad para enviar también otras. Efesios, que como encíclica general iba a ser distribuida por medio de la iglesia de Efeso, y Colosenses, escrita directamente a la iglesia de Colosas, fueron escritas por este tiempo, probablemente en el 60 o 61 después de Cristo. El mensajero fue Tíquico, que acompañó a Onésimo. Cuando Pablo las escribió, estaban con él Aristarco, que había sido uno de los delegados a Jerusalén, Epafras, originario de Asia, Lucas, el médico amado, y Dimas. Marcos se había reunido con Pablo y con toda seguridad esperaba hacer viaje a Asia, porque Pablo al escribir lo encomienda a los hermanos de Colosas. Ver citas bíblicas en el libro. Jesús Justo es un colega judío a quien no conociéramos si no fuera por la referencia que aquí se hace de él. El hecho de que todos estos hombres se mencionen lo mismo en la carta a los Colosenses que en la de Filemón indica que dichas epístolas fueron escritas casi al mismo tiempo. La de los Efesios fue escrita después de que habían sido fundadas numerosas iglesias y de que Pablo había tenido oportunidad de contemplar todo el significado de la nueva organización que había entrado a plena existencia. Es la única carta del Nuevo Testamento en la que la palabra iglesia significa la iglesia universal más bien que un grupo local. El intento de la carta era informar a los gentiles de su nuevo llamamiento, y en ella se descorrió el misterio del cuerpo de Cristo, en el que no hay gentil, esclavo ni libre. Contenido. Por toda la epístola de los Efesios corre un solo tema: la iglesia. No fue dirigida esta epístola a novicios en la fe cristiana, sino a aquellos que, habiendo alcanzado alguna madurez en la experiencia espiritual, deseaban continuar hacia conocimiento y vida más plenos. Ciertos temas se repiten constantemente en el libro. El soberano propósito de Dios en establecer la iglesia impregna la primera parte de la epístola, en la cual se presenta elaborando el plan de la redención.
En la segunda mitad se insiste en el uso de la palabra andar, la cual describe el modo de su conducta presente en contraste con la anterior cuando eran del mundo. La esfera de las actividades cristianas se coloca en los lugares celestiales, una frase que se refiere al lugar espiritual más bien que a geográfica localidad. La dinámica de la vida de la Iglesia es el Espíritu Santo, como sello de aceptación, el medio de acceso a Dios, la fuente de la verdad revelada, el secreto de poder universal, la cadena de unidad, el mentor del pensamiento y de la palabra, el estímulo del gozo y la armadura para el conflicto. Ver todas las citas bíblicas en el libro. Las divisiones textuales de Efesios dadas enseguida se siguen una a la otra con encadenamiento lógico, conduciendo al cristiano desde la comprensión del origen de su salvación enraizada en el pensamiento y acción del Dios Trino, hasta la aplicación práctica de esa salvación en la vida diaria. Bosquejo. Efesios, la epístola de la Iglesia. Ver bosquejo en la página 378 y 379 del libro. Evaluación. Si Romanos es ejemplo de la clase de enseñanza que Pablo podría haber presentado a las iglesias al hacerles su primera visita, Efesios es una muestra de lo que sería, técnicamente hablando, una conferencia bíblica dada por el mismo apóstol. Mucho de su material puede encontrarse repetido en sus otras epístolas, y hay poca teología o moral en Efesios que no se encuentre en esencia en algunos otros escritos del apóstol. Sin embargo, el conjunto total se combina para darnos un nuevo cuadro de la Iglesia como un cuerpo singular que funciona, formado de judíos y de gentiles, equipado con normas especialmente suyas y comprometido en una lucha espiritual. Su meta es la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versitas bíblicas en el libro. Colosenses. Trasfondo. Colosenses y Efesios son epístolas gemelas. De hecho, su parecido es tan grande que algunos que dudan de la paternidad paulina de los Efesios han afirmado que se trata únicamente de una copia de Colosenses con adiciones. La ciudad de Colosas estaba situada en las tierras interiores de Asia sobre una cresta rocosa que dominaba el valle del río Licus, no lejos de las ciudades de Hierápolis y Laodicea. Durante el periodo de las guerras persas en el siglo V a.C., Colosas había sido una ciudad de considerable importancia, pero declinó su comercio a medida que crecieron Hierápolis y Laodicea. Había sido especialmente famosa por la lustrosa lana negra que producían los rebaños que pastaban en los circunvecinos cerros de la comarca. En los días de Pablo estaba en decadencia, aunque todavía era una ciudad bastante regular. Pablo mismo probablemente no había visitado a Colosas ni a las ciudades vecinas, puesto que dice que ellos no habían visto su rostro en la carne. Colosenses 2:1. Debió haber sido evangelizada durante la estancia de Pablo en Asia, quizá por Timoteo y Epafras, que hacían trabajo itinerante mientras Pablo predicaba en Efeso. La herejía de Colosas a que se hace alusión en esta epístola era una que se desarrolló en forma local debido a la peculiar situación de la ciudad. Colosas estaba sobre la ruta comercial de Oriente, a lo largo de la cual se transportaban hasta Roma lo mismo las religiones de Oriente que las mercancías orientales. Los colosenses eran gentiles frigios, cuyos antecedentes religiosos eran elevadamente místicos y emocionales. Procuraban alcanzar a plenitud de Dios y cuando llegaron maestros que les visitaron con una filosofía que permitía el conocimiento místico de Dios, se extasiaron en ella. Entre sus postulados estaban la voluntaria humillación demostrada probablemente por prácticas ascéticas, la adoración de los ángeles, a quienes debió haberse reputado como intermediarios entre Dios y el hombre, abstinencia de ciertos alimentos y bebidas y la observancia de fiestas y días ceremoniales.
Es casi seguro que en estas enseñanzas también había una cierta inclinación hacia el legalismo judío, producido por el contacto con la población judía de Asia Menor. Las referencias que Pablo hace al ceremonialismo y al hecho de que las ceremonias y las fiestas simbolizaban cosas que estaban por venir sonaban muy de acuerdo con el judaísmo más que con el paganismo. La herejía colosense, por tanto, era de un orden semejante a la de los Gálatas, excepto que se desarrollaba alrededor de la persona de Cristo más bien que alrededor de la salvación por gracia en contra de la salvación por obras. La respuesta para esta herejía no estaba en una laboriosa argumentación, sino en la presentación positiva de la persona de Cristo. Pablo puntualizó que todas las filosofías, los poderes espirituales y las observaciones y restricciones ceremoniales eran enteramente secundarias en relación con la preeminencia de Cristo. Contenido. Es muy notable el pasaje de Colosenses 1 del 14 al 22 en el cual Pablo presenta su cristología. Llama la atención que no sea un tratado separado, sino parte de una oración con la cual Pablo comienza el párrafo que se inicia en 1:9. Comenzando con una cláusula relativa explicatoria de la frase «el Hijo de su amor», siguió con la descripción de Cristo en términos que solamente pueden ser aplicados a la divinidad. Pablo lo sumariza finalmente todo en la asombrosa declaración de que en él habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En la creación, en la redención y en la iglesia y en la vida personal, Cristo debe ser preeminente. La redención es prominente en la enseñanza de Colosenses. En Cristo los hombres alcanzan perdón de pecados. Por medio de la sangre de su cruz son reconciliados con Dios. El compromiso escrito en ordenanzas que nos era contrario ha sido abolido en la cruz. También enseña Colosenses la aplicación espiritual de la muerte y resurrección de Cristo. Si habéis muerto con Cristo, ¿por qué os sujetáis a ordenanzas? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ver citas bíblicas en el libro. Bosquejo. Colosenses. La preeminencia de Cristo. Ver bosquejo en la página 382 del libro. Evaluación. Colosenses fue escrita como antídoto para un intelectualismo estragado que parlaba de misterios, de conocimientos secretos y de sabiduría, en tanto que menospreciaba a Cristo debido a una falsa filosofía. Pablo demuestra que en Cristo Dios está perfectamente manifestado, que en Él reside toda la plenitud de la deidad, y que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Además, las demandas éticas de la vida cristiana están estrechamente ligadas con sus normas intelectuales. Poned vuestro corazón en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Ver citas bíblicas en el libro. La sección práctica de la carta se desarrolla de acuerdo con el anterior precepto y se conecta con la palabra pues, la cual establece la relación que por medio de un esfuerzo consciente se establece entre el conocimiento y la conducta. Pablo no era proveedor de teorías ociosas. Para él el Evangelio tenía evidentes consecuencias éticas. Filipenses. Trasfondo. Filipenses es la más personal de todas las epístolas de Pablo que no fueron dirigidas a individuos. En las 4 páginas que ocupa en una Biblia de tamaño ordinario hay no menos de un centenar de veces en que se usa el pronombre de primera persona. Pablo no hablaba acerca de sí mismo en forma o en espíritu vanidoso, ni estaba empeñado en la defensa de su personal ministerio, como cuando escribió la segunda a los Corintios. La iglesia de los filipenses había sido intensamente leal a él, y él sentía que podía presentarle a ella sus personales problemas acerca de las tribulaciones y de los anhelos espirituales que le afectaban como apóstol.
Prácticamente había pasado una década desde que Pablo, Silas y Lucas habían estado por primera vez en Filipos. Desde el mero principio habían encontrado buena aceptación para su mensaje. Esta iglesia incluía muchas mujeres posiblemente amigas de Lidia, las cuales colaboraron con San Pablo en el Evangelio. Algunas de ellas, como Sintique y Evodia, no siempre estaban de acuerdo entre sí. Al principio de su ministerio en Macedonia, la iglesia le había sostenido, pero a medida que sus viajes le llevaron más lejos por otros caminos, ya no le proporcionaron mucha ayuda. Las noticias de sus infortunios en Jerusalén y su consecuente encarcelamiento en Roma revivieron el interés y las simpatías de los filipenses, y de nuevo habían comenzado a levantar contribuciones para proveer a las necesidades del apóstol. Epafrodito, el mensajero de la iglesia, trajo los regalos para Pablo, pero por otra parte se enfermó gravemente. Pablo consideró que su alivio había sido respuesta a la oración y procedió a enviarlo de nuevo a Filipos con la carta que les escribió. Declaró en ella que Epafrodito había arriesgado su vida para traerle los donativos, aunque no explicó de qué naturaleza fueron los riesgos. Quizás se infectó durante el viaje con alguna enfermedad. Quizás se haya sospechado de él a causa de haber mantenido conversaciones con algún preso político. Es incierta la fecha en que Filipenses fue escrita, pero parece muy razonable creer que lo haya sido hacia el final de los 2 años de prisión de Pablo en Roma. Lightfoot piensa que esta carta puede haber sido anterior a las dirigidas a Asia, porque su lenguaje tiene grande afinidad con las epístolas de los viajes más que con el de las otras. La afinidad del lenguaje es un argumento muy débil, puesto que un autor puede cambiar su estilo y vocabulario no solamente a causa del paso de los años, sino también por causa de las necesidades de la situación en medio de la cual escribe. Aunque es verdad, como Lightfoot lo señala, que Filipenses se parece más a Romanos en su vocabulario y en su estilo general que lo que se parece a Efesios o Colosenses. Se escribió para una iglesia que era más europea que asiática y que no estaba infectada del misticismo y del legalismo que habían plagado a Colosas. Algunos otros factores se encuentran en el trasfondo. Debió haber pasado algún tiempo para que las noticias de la llegada de Pablo a Roma alcanzaran a Filipos y para que la iglesia de este lugar enviara a Epafrodito con donativos para el apóstol. La reputación de Pablo entre la guardia pretoriana y la penetración del evangelio entre los miembros de la servidumbre de César requerían un buen espacio de tiempo. Los dos partidos entre los predicadores, aquellos que envidiaban y aborrecían a Pablo y aquellos que permanecían con él, no se formalizaron de la noche a la mañana. Además, el concepto que el apóstol tenía acerca de su proceso da a entender que no tenía seguridad de cuál sería el resultado y que aunque estaba resuelto a sobrellevar lo que aconteciera, se mostraba lleno de confianza de que sería libertado para un posterior servicio. Ver citas bíblicas en el libro. Parece que no había alguna forma particular de cisma o de herejía dentro de la iglesia de Filipos que reclamara acción disciplinaria. Las referencias a los judaizantes en el capítulo 3, versículo 2, los presentan como un peligro potencial más bien que actual, y aunque el lenguaje de Pablo es vehemente, su propósito central no es tanto refutar el error como inspirar a los filipenses a que sigan una conducta digna de su celestial ciudadanía. Ver citas bíblicas en el libro. Contenido. 2 temas predominan en la carta a los filipenses. Uno es del Evangelio que Pablo menciona 9 veces. Habla de vuestra comunión en el Evangelio, de la confirmación del Evangelio, el progreso del Evangelio, la defensa del Evangelio, como es digno del Evangelio, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Ha servido conmigo en el Evangelio. Trabajaron en el Evangelio, al principio del Evangelio. Ver citas bíblicas en el libro.
Con este término, Pablo denotaba el sistema de la fe, un mensaje y la esfera de actividad desarrollada dentro de los límites de la predicación. No se da definición alguna de la resurrección en Filipenses, pero el corazón del Evangelio está contenido en dos frases que dan respectivamente los aspectos históricos y personal. Hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y teniendo la justicia que es por la fe en Cristo. La primera declaración es la base de las buenas noticias respecto a que Cristo murió por los hombres. La segunda asegura a los hombres de que pueden poseer la justicia de su Salvador ante la presencia de Dios. Estos son los dos aspectos del Evangelio. El segundo tema de Filipenses en el que Pablo insiste es el gozo. La perspectiva para él en Roma ciertamente es desagradable, puesto que sus enemigos procuraban minar su trabajo y porque también una repentina ejecución podía ser el posible desenlace de su enjuiciamiento. Filipenses puede ser lo que se quiera, pero menos pesimista. Pablo se regocijaba con cada recuerdo de los filipenses, porque Cristo era predicado sinceramente y por pretexto, por el crecimiento de la humildad de sus seguidores, por los sacrificios personales que aún podían sobrevenirle por causa de Cristo, y por los regalos y buena voluntad de sus amigos. A través de toda la epístola se encuentra el esplendente gozo de la fe, que contrasta con el sombrío trasfondo de remotas circunstancias y de un amenazante desastre. Ver citas bíblicas en el libro. Bosquejo. Filipenses. La carta personal. Ver bosquejo en la página 386 del libro. Evaluación. Filipenses es una nota de agradecimiento por los favores recibidos y una expresión de lo que era la vida personal cristiana de Pablo. Los dos pasajes sobresalientes de esta epístola, 2 del 5 al 11 y 3 del 2 al 15, expresan respectivamente la suprema obediencia de Cristo a la voluntad de Dios y la suprema pasión de su siervo, Pablo, para alcanzar la meta para la cual Cristo lo llamó. El primero de estos pasajes no lo escribió el apóstol como si hubiese querido ante todo escribir un ensayo de cristología, sino que lo formuló incidentalmente para ilustrar la naturaleza de la humildad que Pablo estaba recomendándoles a los filipenses. El hecho real de que Pablo hablara de esta verdad como de una cosa ya reconocida y la usara como ilustración, confirma la verdad teológica que en ella se encierra. Los hombres dan por concedido lo que creen en común, pero arguyen cuando surgen diferencias discutibles. Mucha tinta se ha desperdiciado a propósito del significado de la frase «se despojó a sí mismo». ¿Hasta qué punto abandonó Cristo las prerrogativas de la deidad cuando vino a vivir entre los hombres? El Señor Jesucristo voluntariamente se despojó a sí mismo de la gloria visible para tomar sobre sí el ropaje de la humanidad, y esto para afrontar la pena del pecado humano en una condición humana, pero no por eso dejó de ser Dios. De acuerdo con Colosenses 1, con Hebreos 1 y 2 y Juan 1, este es de los pasajes relevantes relacionados con la doctrina de la encarnación. El segundo pasaje de Filipenses 3 proporciona un examen de los íntimos motivos de la vida de Pablo. Su asombrosa devoción y su indeclinable celo le colocan entre los grandes dirigentes de la historia que dedicaron sus vidas a una causa en la que creían expresamente. Para él, sin embargo, toda su vida se condensaba en Cristo, para conocer a Cristo, para ser encontrado en Cristo, para alcanzar la meta colocada en Cristo. Pablo había comprendido toda su atención. Filipenses exhibe el ejemplo de una vida totalmente vivida en Cristo. Resultados de la prisión de Pablo. No es difícil evaluar el resultado del periodo de encarcelamiento, aunque queden todavía algunas preguntas acerca de si Pablo haya sido o no libertado.
A pesar de su aislamiento en Cesarea y en Roma, el ministerio de Pablo no terminó. Por medio de sus ayudantes y amigos, a quienes se recuerdan en las salutaciones de sus epístolas, mantuvo constante comunicación con las iglesias. Aquel retiro forzoso le proporcionó más tiempo para la oración y la meditación, de donde surgieron las inapreciables enseñanzas de la prisión. Su apelación a César colocó al cristianismo directamente bajo la consideración del gobierno romano y obligó a las autoridades civiles a reconocer su legalidad. Si se había de permitir como religio lícita un culto permitido, perseguirlo sería ilegal, por lo cual su ejercicio pacífico debía garantizarse. Si por otra se le conceptuaba como religio ilícita, un culto prohibido, entonces la persecución resultante le serviría de aviso, ofreciéndole una oportunidad para que demostrara su influencia. En la década de la misión a los gentiles del 46 al 56 después de Cristo y en los 4 años del encarcelamiento de Pablo, la Iglesia surgió de entre las banderas del judaísmo y creó sus propias filas como movimiento independiente. La expansión misionera encontró lista a la Iglesia para avances mucho más sorprendentes. Si este canal ha sido de bendición para tu vida, suscríbete, comenta y comparte. Bendiciones.